predecible y muy cambiante. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer el aniversario del 2 de abril, que tiene que ver con una fecha histórica, el reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas, si bien coincide el 2 de abril con la fecha en la cual la dictadura, en ese momento encabezada por Leopoldo Fortunato Galtieri en el año 1982, en un gesto por intentar hacer perdurar una dictadura que ya crujía en términos de aceptación y no se podía sostener más políticamente. Bueno, lo que hace es toma la decisión de invadir las Islas Malvinas. En ese contexto, en el día 2 de abril, Javier Milei habló en el Monumento a los Caídos, que está allí en la Plaza San Martín, y yo quiero suponer, porque hay una cuenta que es la que le atribuyen a Santiago Caputo, que se llama Milei Emperador en Twitter, que ya esta mañana lo que dice es que hubo lo que está circulando es una interpretación maliciosa del discurso de Javier Milei, porque la manera en que habló Javier Milei frente al Monumento a los Caídos, de alguna manera significa un cambio, un giro de 180 grados de la postura histórica que la Argentina ha sostenido para defender su reclamo de soberanía sobre las Malvinas. Este reclamo que la Argentina viene sosteniendo históricamente en lo que es el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas tiene que ver con la idea del principio de integridad territorial y de considerar que ahí hay una población implantada por una potencia colonial que es el Reino Unido con los ciudadanos que hoy son británicos que habitan las Islas Malvinas. En base a ese principio, lo que históricamente reclama la Argentina es que la disputa de soberanía se resuelva en base al principio de integridad territorial que muestra claramente, digamos, lo que es la histórica vínculo territorial de las Islas Malvinas con la Argentina continental. A cambio, lo que Inglaterra, el Reino Unido, ha postulado siempre es la autodeterminación de los isleños. Es decir, pregúntenle a los isleños qué quieren ser, sabiendo que en ese caso además son ingleses y han vivido, además los isleños son, en aquel momento en el 82 era una población de apenas 2.000 habitantes, vivieron como una fuerte agresión la presencia de un día para el otro de las tropas argentinas con los militares que de un día para el otro decidieron que se iba a hablar inglés en una isla donde solamente, que se iba a hablar castellano, en una isla en la que se hablaba solamente inglés, que iban a manejar del lado argentino, cuando los autos todos son ingleses, manejan del otro lado, en fin, toda una idea, y era un momento además donde las negociaciones estaban bastante avanzadas y lo que fue la guerra significó un enorme retroceso en materia del reclamo argentino. Inglaterra, que históricamente había ignorado el reclamo argentino, bueno, a partir de ahí tomó la determinación de nunca más sentarse a negociar ni discutir cuestiones de soberanía en la Argentina y consolidó su presencia en el Atlántico Sur con la construcción de una base militar. Desde entonces hay una base militar en las Islas Malvinas que tiene incluso prácticamente una población equivalente a los 2.800 habitantes que hay hoy en las Malvinas. A partir de la guerra, además, de manera unilateral, empezaron a vender los isleños licencias de pesca. Eso le permite, porque es muy rico en materia de recursos de las islas, y eso les permitió ser autosuficientes en materia económica. Los isleños, hasta la guerra del 82, vivían del dinero que le tenía que mandar Inglaterra, con lo cual eso significaba que, bueno, el reclamo de los muchos ingleses iban como, digamos, sintiendo que eso era más un peso que un activo, la presencia en el Atlántico Sur. Con la guerra de Malvinas cambió muchísimo, los ingleses construyeron una base militar, los isleños adquirieron autosuficiencia y en este mundo geopolítico que está tan cambiando, además hoy la presencia en el Atlántico Sur es una presencia geopolítica de mucho valor, también estratégico para los ingleses. En ese contexto, en el cual, digamos, la Argentina históricamente reclama que ese conflicto se resuelva en función de la integridad territorial de los ingleses, Milei, en el discurso que pronunció ayer, habló de seducir a los isleños a través de convertir a la Argentina en un país atractivo, potente, etcétera, económicamente potente, para que ellos algún día voten por ser de la Argentina continental. Lo decía de esta manera. La soberanía no es que el Estado tenga muchas empresas, ni que financie la industria cinematográfica, ni recitales de cuartas, ni cosas semejantes. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies,
y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Bueno, él lo que hace es hablar de los isleños, la idea de que algún día elijan ser argentinos. Desde la guerra de Malvinas, además, antes de la guerra eran kelpers, que significan la jerga como ciudadanos de segunda, no tenían el pasaporte británico, ahora sí lo tienen. Entonces la idea de darle a los habitantes de las Malvinas la potestad de la decisión es exactamente lo que los ingleses piden y reclaman, que es resolver el diferendo de esa manera. La verdad es que a todo esto le contestó Cristina Fernández de Kirchner, le dijo sí payo. Victoria Villarruel viajó a Ushuaia y habló de la importancia geopolítica de las Malvinas. También dijo de que era inaceptable que una potencia colonial como los ingleses tuviese presencia allí. Y en verdad la postura argentina históricamente se mantuvo de la misma manera, salvo un momento, resuena un poco la postura de Javier Milei al momento en el cual el canciller Guido Di Tella, que era el canciller de Carlos Menem en los 90, buscaba seducir a los ingleses, incluso le mandaba unos ositos y qué sé yo. Él decía que ningún arreglo finalmente se iba a poder producir sin algún tipo de acercamiento hacia los isleños, decía. Pero esto va un paso más allá. La verdad es que lo que yo imagino, porque realmente me cuesta entender que el presidente haga un discurso de estas características que significa un giro de 180 grados en la postura argentina, que debilita fuertísimamente el reclamo argentino de soberanía, porque conduce a un callejón sin salida respecto al reclamo. Quizás lo que pasó es que el presidente, que desprecia, digamos, lo que es la línea de la burocracia, una burocracia bien entendida en materia de lo que un poco lo que mantiene la memoria del Estado desde la Cancillería, normalmente estos discursos pasan por lo que es la Secretaría de Malvinas que hay en la Cancillería, que le dice, digamos, que los presidentes no tienen por qué conocer, digamos, el detalle de estas cuestiones, pero normalmente se asesoran con los especialistas que tiene el Estado y le van diciendo, bueno, la postura argentina respecto de esto, etcétera. Hay que ver si este discurso pasó o no por la Cancillería de manera tal que, o por la dependencia correlativa a la Cancillería, porque la postura de esta Argentina ha sido histórica, digamos, incluso independientemente del color político de los distintos gobiernos. De hecho, lo que Milei dijo, que en realidad lo que perjudicaba el reclamo argentino sobre las Malvinas era aliarse con dictadores o dictadosuelos, como hablando un poco daba a entender, entiendo yo, que hablaba de las alianzas o la simpatía al kirchnerismo, por ejemplo, con Nicolás Maduro. Pero la verdad es que la dictadura que más perjudicó el reclamo argentino y que mandó a miles de soldados argentinos que libraron una batalla muy heroica en condiciones muy desiguales en las Malvinas fue justamente la decisión desesperada en su momento de Galtieri intentar manipular a la opinión pública llevando a la Argentina a una guerra en las Malvinas. Eso significó un enorme retroceso en materia de el reclamo argentino. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, otra de las cuestiones donde Javier Milei mostró digamos, una interpretación bastante particular de lo que es la política internacional, en este caso los Estados Unidos, fue cuando, antes de volar a los Estados Unidos, donde va a intentar encontrar una suerte de tackle de Javier Milei en el contexto de estas reuniones de los comités de acción política, que son estas reuniones de partidos ultraconservadores a los cuales pertenece también Javier Milei y Donald Trump. Se van a tener una nueva reunión en Mar-a-Lago. Allí Javier Milei va a recibir un premio MAGA, Make Argentina Great Again, pero sobre todo vuela con Luis Toto Caputo y con Karina Milei con la intención de ver si en un encuentro informal con Donald Trump logra pedirle que Estados Unidos incida lo más rápido posible sobre el directorio del Fondo Monetario Internacional para que acelere la concesión de este nuevo crédito con la Argentina. En ese contexto se va a encontrar con un Estados Unidos que acaba de iniciar ayer Donald Trump, firmando finalmente el decreto que anunció ayer, según el cual arranca una nueva era, que es una nueva era del proteccionismo, que modifica, digamos, cambia el rumbo de los últimos 100 años respecto de lo que Estados Unidos hace en materia de comercio internacional, que es una vuelta pero abrupta al proteccionismo. A partir de ahora, todos los que quieran venderle algo a los Estados Unidos, cualquier país del mundo, va a tener que pagar un arancel del 10%.
y este arancel sube en función del déficit que Estados Unidos tenga con el país de origen de esas importaciones. Si el déficit es mayor, el arancel es más grande. ¿Para qué? Para tratar de ponerle una barrera al ingreso de esos productos y eliminar el déficit comercial. Entonces, países que son aliados históricos de los Estados Unidos, como puede ser Taiwán, Japón o Vietnam, incluso lo que va a pasar ahora es que van a tener que pagar aranceles altísimos porque son países con los cuales Estados Unidos tiene déficit. Lo mismo, por ejemplo, con China o con la India. La Argentina quedó dentro del paquete de una gran cantidad de países, la enorme mayoría de los países de América Latina quedan con el arancel mínimo que fijó Donald Trump, que es del 10%. Pero esto porque es una fórmula automática que Estados Unidos, Donald Trump, le acaba de aplicar al mundo entero, generando además una corriente de incertidumbre respecto a qué efecto va a tener esta medida de los Estados Unidos sobre la economía en el mundo, si va a frenar el crecimiento de la economía mundial, si va a generar más inflación, si va a generar mayor inestabilidad. Hoy hubo algún movimiento a la baja en las bolsas de Asia, también de Europa, que ya están operando, están todos los países tratando de calcular cómo reaccionan a esto, qué sectores se van a ver afectados, qué efecto va a tener esto sobre el comercio de cada uno de estos países con los Estados Unidos. Pero la verdad es que lo que le aplicó, en este caso, Donald Trump a la Argentina es una fórmula que le aplicó al mundo entero. Sin embargo, que hizo Javier Milei, puso friends will be friends, amigos son los amigos, como considerando que Donald Trump había tenido una deferencia particular con la Argentina al dejar a la Argentina en el paquete de países que van a pagar el 10%. Lo que sí le va a pedir ahora, si es que se lo cruza en Mar-a-Lago, porque tampoco está eso confirmado todavía, con esa posibilidad que viajó ahora Javier Milei a los Estados Unidos, lo que sí le va a pedir es que tenga la deferencia de que el Fondo Monetario extienda todavía más su exposición a la Argentina, que es ya el principal acreedor del Fondo Monetario en el mundo. Y ahora está en vuelo a los Estados Unidos Javier Milei para ver si en el medio del despelote que ha provocado en el mundo Donald Trump desde ayer, bueno, se ocupa de tratar de acelerar el nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional a la Argentina.